Hola chicos, serie de historia siglo XIX, vídeo 2. Título general, así para estar orientados en todo momento. El norte va a ser guerra de la independencia, que tuvo también otros muchos nombres con los que ha pasado a la historia. Guerra del francés, etcétera, etcétera. Por supuesto, la confrontación que llevó Napoleón con todos los países europeos, e inclusive aquí en España, que fue una de sus perdiciones, según él mismo reconocería más tarde, para Inglaterra, tiene otras nomenclaturas porque ella lo ve bajo el prisma de la superpotencia Inglaterra contra la naciente potencia francesa. Entonces todas estas guerras pues tendrían otro cariz. Y como también al luchar contra Napoleón admitimos la ayuda hombro con hombro y codo con codo del inglés, duque de Wellington y compañía, que veremos, pues entonces lo consideran como algo suyo, como que Inglaterra luchó en España contra Napoleón. Cada uno arrima el ascua a su sardina. En fin, no solo fue este nivel internacional de esta guerra, sino que también hubo otro nivel nacional. En España hay otra dialéctica. No llegó a haber otra guerra entre españoles, pero sí una guerra dialéctica. ¿De quién? Pues de los conservadores contra los liberales, que ya prácticamente habían tomado cuerpo social, político. Es decir, lo que más adelante se llamará derecha, se llamará izquierda, se llamará conservadores, se llamará progresistas, reformistas, etcétera, etcétera. Nace aquí esta separación y ya se aprecian los dos cuerpos. Al principio no es admitida porque el poder del rey absolutista todavía marca, todavía pesa, y no le interesa que nazcan cuerpos con entidad dentro de la sociedad, que a la larga y a la corta van a ir en detrimento suyo, a robarle poderes al rey. Entonces no es propiciado. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, cuando Godoy le franquea el paso a Napoleón, Murat, el general francés, cruza España hasta la frontera portuguesa. Y hemos dicho que iba tomando las principales ciudades españolas. ¿Por qué? Porque la intención real de Napoleón era derrocar a los Borbones, quitar de España a la dinastía esa e instalar a su hermano. Hacer de España pues otro país del gran imperio francés que él tenía en mente. Lo mismo que había hecho con Holanda, con Prusia, etcétera, etcétera. Pero hubo hechos que precipitaron las cosas, que él no tenía previsto. Y era que hubiera una contestación del pueblo, que apareciese ese protagonista pueblo con lo que él no había contado. Él solo había contado con las cúpulas gobernantes, nobles, Godoy, etcétera, y con ellos me entiendo, y a ellos los cogeré como interlocutores, pero no había contado nunca con el naciente protagonismo del pueblo, que se lo demuestran ya en la conjura del Escorial y en el motín de Aranjuez. Bien, al ponerse el pueblo en contra, abiertamente, surgen las escaramuzas, es decir, los hostigamientos al ejército francés instalado ya en España, y el ejército francés responde como responden los ejércitos, con castigos. Castigos a la población civil. Uno de los más
inmortalizado por Goya, el fusilamiento del 2 de mayo. Hechos como ese hacen que, desde abajo, ya digo, un pueblecito de Madrid, no la corte, un pueblecito, Móstoles, su alcalde, tome en sí la representación popular y el sentimiento nacional y declare la guerra al francés, él, un alcalde de Móstoles. Y a partir de ahí empiezan a organizarse ya no solamente los hostigamientos populares, sino algo más organizado, en forma de las famosas guerrillas, que en aquel tiempo no se llamaban así, que son cuerpos de ejército ligeros, a veces no estructurados militarmente, sino nacidos del pueblo, que van haciendo fracasar la estructura de aquellos grandes ejércitos de la época en que era necesario tener bien atado todo. La intendencia, oye, comer, la medicina, el abastecimiento de material bélico. Es decir, era todo muy complicado. Bueno, si de alguna manera lograbas meter palos en las ruedas de todo ese engranaje, harías que ese imperio o que esa máquina impresionante de ejército francesa fracasara. Un poquito recogiendo aquellas lecciones del pastor Viriato durante la invasión romana que daba a los lusitanos y les decía: no tenéis que meteros contra las legiones romanas en bloque, os pueden. Mirad, trae ese caballo, le dice a los 4 o 5 más forzudos, ahora, arrancadle la cola, y se ponen a tirar. No pudieron. A continuación coge y le dice: quitaros. Coge una crin, solo un pelo, clac, ¿ves? Se ha arrancado. ¿Veis? Otro. Y así le arrancaríamos la cola entera al caballo. Así es como vosotros tenéis que luchar contra el Imperio Romano y esta mentalidad de guerrillas en un país muy montañoso como es España, pues fue muy importante en la derrota de los franceses. Y principalmente se dio esta batalla en 3 regiones españolas donde se centralizó más la lucha contra el francés, que no fue precisamente en las zonas llanas de las mesetas del Duero y del Tajo y Guadiana, sino en la montañosa Cataluña, salvo Lérida, que no es montañosa, bueno, porque es parte de la depresión del Ebro, pero el resto muy montañoso, el Bruc, famosa batalla, de Cataluña, de Extremadura y de Andalucía, que fueron las que presentaron más batalla y las que tuvieron más bajas, de las que luego hablaremos. Por una parte las guerrillas y por otra parte un ejército español rescatado de la huida de la diáspora, comandado por estrategas ingleses, en concreto por el duque de Wellington. En 1808, cuando ya Napoleón va a tomar cartas en el asunto de ver que lo de España no prospera, pues se le inflige la derrota del Bruc, aquella de la famosa leyenda que los redobles del tambor, al rebotar en las montañas próximas con su eco, les hizo pensar que el ejército era muchísimo mayor de lo que realmente era y causar el pavor del francés. Luego, las resistencias históricas de Zaragoza, de Valencia y de la misma Gerona, resistencias heroicas. Y por otra parte, en el sur, con el ejército organizado, una batalla ya
con nombre y apellidos, la batalla de Bailén, de gran ejército a gran ejército, en que se derrota a Napoleón, la batalla de Bailén. Francia se retira de Portugal y marca una línea todavía de permanencia en España, que es la línea del Ebro. Entonces, ante estas primeras derrotas, Napoleón se viene a España con la Gran Armée, la Gran Armada. Y desde el 8 hasta el 12 invade prácticamente toda España, haciendo que nuestros gobernantes fueran reculando hasta el último trocito, Cádiz, porque si pegan otro paso atrás ya se caen al mar. Hasta allí. Y Cádiz sería el núcleo de una resurrección, la célula madre que establecería otro estado de cosas, pero eso lo veremos en el vídeo siguiente. Ya establecido y asentado Napoleón en España, mandando a su hermano, etcétera, etcétera, se ve mermado sus efectivos porque en Rusia tiene muchísimas dificultades y retira efectivos de los que tenía en España para llevarlos a Rusia, con lo cual se queda debilitado. Y entonces en Arapiles se le da otra derrota, en el 12. Y cuando ya se van retirando abiertamente, son vencidos en otros varios puestos, especialmente en la batalla de Vitoria, la Vascongada, y en San Marcial. Aquella guerra dejó directamente unas 350.000 bajas, que en un país que se tenía en unos 10 millones es un porcentaje muy elevado. El descenso de población incluso fue mayor, calculan que hasta 850.000, causados entre las bajas directas de la guerra y otras, descenso de natalidad, mortalidad normal y pestes que hubo, epidemias que mermaron también mucho a la población. Este estado de debilidad, de brazos cruzados y defendiéndonos de Francia, es aprovechado por las provincias americanas, provincias de ultramar. La ideología enciclopedista de libertad fue aprovechada contra la metrópoli por los criollos, por los mandamases, digamos, las clases pudientes de las provincias americanas. Y se va poniendo la semilla de la siguiente independencia. En parte también por el mal gobierno y desastrosa política que había en España, aun cuando, como hemos dicho, a veces no fue posible otra cosa, dada todas las presiones del exterior, pues ellos, al ver nuestra debilidad, aprovecharon el momento. Y tampoco se tenía aquí mucha conciencia de lo que realmente suponían para nosotros las provincias de ultramar. Lo digo porque, como veremos en el vídeo siguiente, cuando se hizo la primera gran asamblea, las Cortes, y se hizo por representación censitaria, es decir, del censo, proporcionalmente a los habitantes, se siguió un baremo para las provincias españolas que con 10 millones
tenía la representación de 70 y pico diputados, cuando las provincias de ultramar, con unos 13 millones de censo, solo se les dio una representación de 30 y tantos. Y esto, pues claro, las matemáticas a veces son tan claras y son innegables y pueden mover voluntades. Los números cantan. Y esto fue otra de las cosas que pasó allí. De esta guerra, ¿qué más podemos decir? Pues que sirvió para hacer la cohesión nacional, la cohesión de la patria. Presión externa procura la cohesión de los elementos internos. Todos a una contra el francés. Nunca España manifestó tanta cohesión interna como en aquel momento. Cuando la presión externa deja de existir, la fuerza de cohesión o unión entre esos elementos interiores se va relajando y llega incluso a tener conatos de disgregación. Y esto dicen que es muy propio de España, pero yo creo que ocurre en cualquier tipo de sociedad, de la parte del mundo que sea. ¿Nos atacan desde fuera? Tenemos que unirnos. Bueno, nadie nos ataca desde fuera. Pues, oye, que no estamos a gusto así. Vamos a pelearnos un poco entre nosotros. Porque esto para mí. No, esto para ti. No, usted. Y empiezan las riñas interiores. Vamos, sociología barata, de peseta, pero que creo que es de perogrullo, que es incontestable. En fin, espero no haberte aburrido con lo que va de la serie Historia. Te emplazo para el siguiente capítulo muy bonito. Las Cortes de Cádiz. Un sueño dorado. Fue realidad en aquel momento durante muy poco tiempo, pero sirvió de semilla para todo el desarrollo de la historia de España. Hasta luego.